Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno. Vayamos ahí a Éxodo capítulo 4, por favor. Capítulo 3, perdón. Éxodo capítulo 3. Estamos viendo acerca de nuestra confesión de fe, lo que Dios nos ha permitido y el verdadero y único Dios que se nos ha revelado, ¿verdad? Y Éxodo capítulo 3, versículo 13. ¿Se acuerdan, no, de ese texto? Sí lo estuvimos viendo, que es uno de los, como Dios se le manifiesta al hombre. ¿Se acuerdan de ese 3:13? ¿Sí se acuerdan? Y estuvimos viendo Deuteronomio, Marcos, Isaías, y estuvimos viendo lo que es la definición, bueno, si es que humanamente podemos definir todo lo que es Dios. Dios es espíritu infinito, eterno, inescrutable o inmutable, nunca cambia en su ser, y vemos estos atributos que se le dan, son muchos más, pero en nuestra declaración de fe aparece sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Y el texto principal que en esta clase es lo que fue Dios mismo en Éxodo capítulo 3, versículo 13. Sí me acompaña nomás sé que ustedes ya lo han oído, pero fue cuando Dios se le mostró a quién, a Moisés, ¿no? Y Moisés, fíjese qué tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros ponemos trabas al Señor, ¿no? Y excusas, y a veces parecieran ser excusas buenas, ¿no? De, ay, esto, el otro. ¿Y cuál fue la excusa de Moisés? De que no era, que era falto en hablar, ¿no? O sea, como que tartamudeaba Moisés, era tartamudo. Pero Dios dice, bueno, te voy a poner a Aarón. O sea, que cuando Dios quiere cumplir ese propósito, lo va a cumplir. Seas tú, y fíjese que Moisés iba a ser Moisés, pero Aarón estuvo y ayudó bueno, fue hermano de Moisés, pero Dios siempre, no es tampoco que digamos que se la sacó de la manga el Señor, no, es que Dios sabe que, es como decíamos hace un ratito antes de empezar, decíamos, Dios conoce el corazón, Dios conocía el corazón de Moisés, sí es cierto, y es ahí donde a veces no nos cae como decimos los mexicanos, no nos cae el 20 de que Dios verdaderamente conoce nuestro corazón, ¿verdad? Siempre. Entonces en el versículo 13 de Éxodo dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, o sea, Señor, me les presento, y luego, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Bueno, Dios responde. Sí saben que Dios a veces, Él da sí, Él da no, y a veces hay un silencio de Dios. Pero no quiere decir que Dios no esté obrando, porque Dios es Dios. Él a veces nos dice, espera también. O Él a veces no hay nada. Y a veces el cristiano le dice al Señor de esta manera, pues el que calla otorga, hágase mi voluntad. Y ahí después las consecuencias, ¿no? Y cuántas veces no hemos conocido gente de que, híjole, es que me adelanté, híjole, es que esto. Bueno, entonces el 14 dice, le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y una de las cosas que estuvimos viendo, que empezamos a ver, era acerca de la santidad de Dios, ¿no? Dios es santo y Él no es que no sepa de lo que es el pecado, porque Jesucristo mismo murió con nosotros, tomó nuestro lugar de pecador sin siendo pecador o sin haber cometido pecado, sabe lo que es estar, por decirlo de una manera, llevar el peso del pecado en esa separación con Dios, de esa carga que llevaba por nosotros. O sea que Él sabe, Jesucristo sabía lo que es la santidad. Dios no es como su creación. Sabemos que Él nos hizo eso a su imagen y semejanza en cuanto a su santidad. Estuvimos viendo un poco de eso. Él es totalmente diferente
a lo que es nosotros. Nosotros tenemos la santidad como que, de hecho, al cristianismo le dicen o nos catalogan como, mira, ahí van los santitos o los santurrones, ¿verdad? Y cuando sabemos que venimos a la iglesia no es porque seamos mejor que otras personas, ¿verdad? No somos mejores que otras personas, antes al contrario, vemos nuestra necesidad de Dios día a día. Yo así es mi convicción de que no estoy aquí por simplemente llenar y sentar una silla o llenar un lugar para tocar un instrumento, es porque yo tengo la necesidad de Dios en mi vida todos los días, no nomás los domingos o los días de oración o los días de estudio bíblico. Yo creo que el verdadero cristiano, el verdadero discípulo, entiende estas palabras como fue revelado a Pedro. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Si yo lo percibo así, es como un cantito viejito. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, el miércoles también. Todos los días nos gozamos, pero todos los días necesitamos de Dios. Decimos amén. ¿Por qué? Porque ciertamente nuestra inercia pecadora, Él es el que nos va purificando y asemejando con la ayuda del Espíritu Santo, claro, a esa santidad que Dios quiere de nosotros, ¿va? O sea, esa parte de consagrarnos para Él, porque Dios, eso que diga, no es que ¿quién va a ser santo? Bueno, esa parte de cuando Jesús dice, o la palabra nos enseña, sed santos porque yo soy santo, es una invitación de que en Cristo se puede, en nuestras propias fuerzas, jamás. Solo en Cristo. Ahora, sed santos es porque ya tenemos al Santo habitando en nosotros, el Espíritu Santo. ¿Y qué nos quiere llevar? Pues a eso, a una imagen como la del Hijo. No es igual a Dios en esta santidad, no es igual a nadie ni a ninguna cosa creada. Nadie ni nada será y es como Él. Hubo alguien que se quiso y se atrevió a querer ser igual que Él y cómo le fue, ¿verdad? Ahora, el hombre que en esta tierra se considere el santo, ¿cómo le podemos decir? El que es el vicario y todo esto de Cristo y hay plena santidad. Bueno, somos hombres, todos somos pecadores y no hay justo ni ningún uno sino Cristo, ¿no? Estamos en esa parte. Fíjense que Éxodo, ahí mismo, nada más dele unas cuantas ojeadas a el escritor Moisés, que dicen que fue el que escribió Éxodo capítulo 15, versículo 11. ¿Quién me puede ayudarlo a leer? Si tienen versiones diferentes estaría perfecto, pero Éxodo 15, 11, ¿quién me puede ayudar? Ok. Dios mío, no hay otro Dios como tú. Solo tú eres grande, solo tú eres poderoso. Tú has hecho grandes maravillas. Tú nos llenas de asombro. Dice otra versión. Gracias, hermano, esa versión, porque me acordé al leerlo, también es un canto. ¿Quién como tú, Jehová, oh Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Isaías 6.3. ¿Alguien más lo tiene en otra versión también que pueda ayudarnos a aportar? O vamos a Isaías 6.3 y Apocalipsis 4.8. A ver. Oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú? Glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas. Wow, glorioso en santidad. ¿Ven cómo la santidad, Dios es, y a nosotros, como no conocemos tan grande santidad que verdaderamente estar libre de todo pecado, porque pues humanamente no lo podemos entender, bueno, por eso tenemos lo primero, el primer tema que vimos, que es la capacidad de las Escrituras de podernos dar un poquito de lo que Cristo vivió, una vida santa, pura y sin mancha, ¿sale? Entonces ahí vemos esa parte. Isaías 6.3. Amén. La versión tradicional Uh-huh. dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria, de su santidad. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Dios. Entonces, esta parte de que digan, no, es que Dios no ha visto, no sé, cuando ustedes han escuchado
Hay un dicho, ¿no? Cuando uno va a una parte en México donde tú dices, esto está desértico aquí, y decimos, aquí de la mera verdad, ni pasó Dios. Dicen algunos, en un pueblito, o no, aquí Dios se olvidó de este lugar y que ni Él pasó por aquí. Y no es cierto, porque dice, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, con respecto a esto, Isaías, el profeta Isaías nos habla acerca de que la santidad de Dios, ¿quién es Jehová? Jehová de los ejércitos, y la tierra estaba llena de su gloria. Con respecto a esto, basado en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y de noche decir, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Fíjense que estos 4 seres, bueno, no vamos a entrar en eso, entrar en el libro de Revelación o profecía, pero habla de que aún en los cielos cuentan o exaltan la santidad de Dios Padre, Dios Hijo y el Dios que nosotros creemos, Dios Espíritu Santo, y nosotros ahora, imagínense cuánto más, ¿no? En esta tierra que se nos ha sido revelado lo que es la deidad del Hijo, la deidad del Padre y todas las maravillas que Dios ha hecho, que Dios es santo, habla de esa majestad y de esa grandeza, de su pureza, lo que dijimos la vez pasada, y de su perfección moral. ¿Sale? Entonces, en cuanto a nosotros, hermano, cuando más queremos vivir en una manera santa, pura y una verdadera moral, con principios bíblicos o basados en la palabra de Dios, ¿qué cree que es lo que se nos va a venir encima? Pues mucha gente que vive de la otra manera, ¿no? Que está en lo opuesto. Y por eso es que a veces uno de los datos que ahora se firmaron muchas cosas en este gobierno que acaba de entrar, uno de ellos fue quitar todo lo de lo del género y dejar los géneros como Dios los creó. Bueno, en todo esto va a acarrear más problemas, porque entre más se sumerge el hombre en pecado y en inmoralidad, ¿qué cree que piense usted? Que, ay, qué bueno, ya llegó este presidente y mira, va a acomodar ciertas cosas. Cuando se trata de moralidad, la tierra, bueno, la palabra lo que a mí me enseña es que la maldad de muchos irá en aumento. Y los que quieran vivir bajo los principios bíblicos acerca de un Dios santo, va a haber mucha oposición, y más en estos tiempos. Entonces, no dudemos que como en los días de Noé, se levante un pueblo, una gente en contra de lo que es la santidad a Dios, lo que es la santidad que Dios nos pide hasta cada uno de nosotros. Y como dijo Primera de Samuel, capítulo 2, que lo vimos, nadie es santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. ¿Se acuerdan? Eso lo estuvimos viendo. El Señor Todopoderoso será exaltado, el Dios Santo se mostrará santo en rectitud. Eso lo vimos en Isaías 5:16. Y bueno, cada uno de ellos acerca de Pedro, habla también Pedro 1:15, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya lo vimos lo mencioné hace rato. Entonces, cuando Pedro habla de esta manera es porque tenemos la capacidad, no por nosotros, vuelvo a repetir, porque somos pecadores, ¿no? O sea, no hay esa capacidad de iniciativa de nosotros, sino es por el Espíritu Santo en nosotros, que Pedro ahora le habla a creyentes, dice y nos exhorta y nos anima, sean santos en todo lo que hagan, como también es santo quien nos llamó. El asunto es entender quién te llamó. Si verdaderamente dices que has sido llamado primeramente al arrepentimiento y luego a la salvación que Dios nos da por gracia, hay un llamado para ser salvo. Ahora, muchos lo podemos rechazar o muchos lo podemos aceptar, pero Dios nos pide santidad. Dios nos pide esa entrega total, por como está escrito. Eso está en 1 Pedro 1:15. Ahora, la otra de las partes, creo que voy a terminar este punto de quién es Dios con respecto a esto. Acuérdense esta definición de Dios, siempre manténganla en su mente. Dios es espíritu infinito. Acuérdense, es de nuestra declaración de fe, de lo que estamos hablando con respecto a quién es Dios. Eso siempre manténganlo para decir, bueno, entonces, ¿quién crees que es Dios? Bueno, Dios es espíritu infinito, es eterno e inescrutable o inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. El otro de los puntos que vamos a ver es que Dios es eterno.
¿sale? Para aquellos que dicen, bueno, ¿y quién creó a Dios? A ti te interesa, nos interesaría tanto saber, o sea, por eso es que vivimos por fe, ¿no? No por lógica. ¿Sí me explico? O sea, a todo, tanto el cristiano le quiere buscar lógica a todo, o le quiere buscar un sentido de razón, de que no, es que a mí me tienes que explicar con bolitas, palitos, cómo es que nació Dios, quién creó a Dios. ¿Se han encontrado con gente así? Bueno, ¿y a Dios quién lo creó? Pueden aceptar que tú y yo fuimos creados por Dios, pero no pueden aceptar de que Dios es un ser, es un ser espiritual no creado, porque nuestra mente es finita, es pequeño, y eso simplemente yo lo veo de esta manera. Y con eso me sobra y me basta. A mí, a lo mejor usted no, porque a lo mejor usted es una persona más o no solamente, cuando digo ustedes es también porque sé que muchos oyen el audio, ¿no? Entonces, hay haber personas allá afuera que dicen, no, a mí me necesitan que me expliquen bien de dónde salió Dios. Pero cuando yo veo el mínimo puntito en una galaxia, la Tierra, digo, Dios es más grande que eso. Entonces digo, ¿quién soy yo para contender con Dios? Antes, al contrario, o sea, caeremos cuando yo veo esta parte, cuando lleguemos a la presencia de Dios, nuestro entendimiento, nuestros ojos verdaderamente carnales a lo espiritual, se nos revelarán muchas cosas que a veces aquí en la tierra tenemos, ay Dios, pero esto, allá va a ser todo, oh, ahora entiendo por qué esto, oh, ahora entiendo por qué aquello, oh, ahora entiendo por qué esto. Cuando tú te imaginas la capacidad que puede tener un cerebro humano más que las ciertas computadoras, tú dices, Dios fue el que creó todo eso, ¿no? No fue Microsoft o no fue aquel el primer que inventó la primera computadora. Tú te pones a pensar la eternidad de Dios. Cuando hablas de eternidad, pregunta, ¿hay tiempo allí o no hay tiempo? ¿Qué piensan ustedes? En la eternidad, ¿Dios está regido en el tiempo o Dios no está, ¿cómo le podemos decir? Dios no, es como poderlo decir, en la Biblia aparece la palabra kairos y aparece la palabra cronos. El kairos de Dios es el que está en su tiempo de él, que para él, como decimos, ¿no? Un día son como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, para él no rige el tiempo. Eso de que contarle a Dios, no se le puede contar. Tu bendición y quiero que en una semana me respondas. ¿Han conocido gente así? No, es que yo le puse a Dios y en una semana, y a veces se nos escapa de que para Dios el tiempo es, y como yo le decía el domingo antepasado, o sea, para Abraham pasaron 25 años de recibir una promesa, pero para Dios pudo haber pasado solamente un día, o no sé, o sea, había una promesa de Dios. A lo que yo voy es que Dios es eterno y no hay tiempo, Dios está fuera del tiempo. Dios estableció el tiempo para el hombre, por eso en los pasajes bíblicos nos hablan acerca el escritor de hay tiempo para todo debajo en la tierra, tiempo para morir, tiempo para reír, tiempo para llorar, todo eso, todo regido en un tiempo, pero para Dios, Dios es eterno. Dios, en esta parte, una definición con respecto a que Dios es eterno, yo creo que muchos saben, Dios no tiene principio ni fin. Por eso nos dice acerca de que Él es el alfa, en el abecedario o en esta, y la omega, el principio y el fin. Esta es la parte que debemos de entender. Él ha existido por siempre y existirá por la eternidad. Y es algo que a lo mejor usted y yo, como estamos sujetos a tiempo de que un día estoy aquí, mañana no sé. Hemos escuchado ese tipo de comentarios, no, hey, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, porque mañana, quién sabe si lo tendrás. Bueno, con Dios no trabaja igual. Dios es, Él es el que es, Él es eterno, Dios ha existido por siempre y existirá por toda la eternidad. Y es lo que debemos entender como cristianos. Este es un concepto difícil de entender, claramente, como lo digo, para nosotros los seres humanos, que contamos todo basado en tiempo, segundos, minutos y años, y hasta qué más, estaciones del tiempo, ¿no? Ahorita ¿en qué estación estamos? Estamos en invierno. ¿Y qué es invierno? Frío. Bueno, Dios nos puso eso fíjense, en todo esto es el orden que Dios tiene. El tiempo que tenemos nosotros es para tener un orden en nuestra vida, ¿no? Si no nos rigiríamos por tiempo, hermano, pues mire, o sea,
seríamos personas que hiciéramos lo que se nos pegara la gana. Si en un trabajo no te pusieran un horario de entrada y de salida, ¿no? Algunos ni llegarían a casa con su familia, aunque se vayan para otro lado, ¿verdad? O muchas cosas. Dios no está limitado por el tiempo. Amén. Eso lo entendemos. O sea, es algo sencillo. Dios es eterno. Contrario a todo lo demás que hay en el universo. Dios no fue creado por nadie. Eso nos queda claro. Él existe desde la eternidad y Él existirá por toda la eternidad. Cuando Moisés le preguntó por su nombre, Él les dijo, yo soy el que soy. Ese es el nombre eterno de Dios, el que soy. Y para que entendamos esta parte, hermanos, Jesucristo lo repitió, el yo soy. Y es por eso que muchos en aquel tiempo era un choque tanto en cuanto a lo que ellos creían, porque se había manifestado Dios en aquellos tiempos y creían que Abraham era el padre de ellos y todo, y tenían la historia de Moisés, y cómo va a ser que este hombre, nacido en Belén, hijo de un carpintero, se atribuyera el yo soy. O sea, es la que vemos, un hombre que proclama su eternidad, y eso lo vimos en Éxodo 13. Versículos que podemos simplemente detallar un poco de la eternidad de Dios. Vamos a verlos. ¿Me ayudan, hermanos? Les doy y me ayudan para que sea un poquito más amena la clase o el estudio. Salmo 92. ¿Alguien más me puede ayudar? Salmo 102:12. Sí. Salmo 102:12. Isaías 40:28. Apocalipsis 1:8. Y el último, que es algo, es tremendo, Apocalipsis 1:8 y 1 Timoteo 1:7. Es simplemente recalcando la eternidad de Dios, que la misma palabra nos alumbre a entender que Dios es eterno, ¿sale? Así hablo menos, pero que la palabra hable con respecto a su revelación y su iluminación a nosotros. Y el Salmo 92 dice, desde siempre y hasta siempre, desde antes que crearas las montañas, la tierra y el mundo, tú has sido nuestro Dios. Amén. Desde antes, o sea que ahí dicen, ¡hala! ¡Qué montaña! No sé cuántos años tenga el monte Everest. Sí saben cuál es el Everest, ¿no? Hay en México, no sé en qué parte de México hay un árbol frondoso muy grande, o en otros lugares hay montes viejísimos o cosas antiguas, o las maravillas, ¿no? De las pirámides de Egipto, ¿no? Que son, bueno, si eso lo podemos ver, tú dices, bueno, Dios, como dice esta traducción, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, o sea, ahí te está hablando desde antes del Génesis, ¿no? Desde que dijiste, en el principio creó Dios los cielos y las tierras, desde los tiempos más antiguos hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. En ese Dios decimos nosotros creer. No es un Dios de barro, no es un Dios donde nos lo estampamos en el cuerpo, no es un Dios donde lo estampamos en nuestra casa, aunque bueno, pues hay imágenes, pero, o sea, no adoramos eso, sino adoramos a aquel que en su infinita misericordia y bondad vive en nosotros. No le das gloria a Dios, decir, Él vive en nosotros. Ese Dios que nadie lo creó, no es creado, sino que por gracia, por su amor y su misericordia, Él vino, vivió entre nosotros, nos dejó de su Espíritu Santo, parte de lo que es la Trinidad, mismo Dios vive en nosotros. Eso es, que vaya, Salmo 102, versículo 12, ¿quién me ayuda? ¿O quién más? Tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu misericordia y tu memoria de generación en generación. Amén. Pero tú, Señor, y ahí vemos una parte, como dice nuestro hermano, en mi versión dice, reinarás eternamente, eternidad. Una revelación que Dios le dio al salmista para escribir, y tu nombre perdura por todas las generaciones, de generación en generación, y a veces lo cantamos, ¿no? O sea, de generación en generación, es tu fidelidad, tu eternidad, tu Dios, tu dominio,
Salmo 102, 12, el otro es Isaías. Exacto, La 40. nueva traducción viviente dice: ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Ahora sí como que alguien me explique esto, o sea, ¿cómo lo podemos explicar a Dios? Nos llevaría mucho tiempo, miles de horas, poder estar sentados en un lugar como este y poder explicar a Dios. Y se nos acabaría las ideas, las palabras para poder decir. Y dice Isaías, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor Dios es eterno. ¿Qué es Dios? Eterno. Creador de los confines de la tierra. Y fíjense, hermano, para aquellos que dicen, ay, es que se va a cansar el Señor. Sí. Fíjense que el martes el Señor nos hablaba de esta mujer que llegaba delante de un juez a orar. Y el juez, tipificando a Dios, Dios no es que se canse de que nosotros le oremos, sino era la parte de la insistencia en pedirle a Dios, en la oración, en nosotros depender de Él, de su pronto juicio, que nos haga, que nos oiga y que nos atienda nuestro clamor, ¿sale? Esa manera. Y vemos que dice, Él nunca se cansa ni se fatiga, como usted y como yo, que vamos a caminar 2, 3 millas aquí al parque y no, Dios nunca se cansa ni se fatiga. Y aparte nos habla, como dice la hermana, su inteligencia. Y si Dios es inteligente, sus hijos deben de ser inteligentes también, sabios, pero no en nuestra propia prudencia, sino en la palabra, guiados por su palabra. Y su inteligencia es insondable. Deuteronomio 33, 27, la primera parte, no lo di o sí lo di. No lo di, perdón. Yo lo leo, no se preocupe, yo lo leo. Deuteronomio 33, 27, la primera parte dice, el Dios eterno es tu refugio. ¿Qué es nuestro Dios? Ese Dios eterno es nuestro refugio. Por siempre te sostendrá o te sostiene en sus brazos. ¿Lo creemos? Amén. Por siempre. O sea, no por un rato, sino cuando venimos a Él es por siempre, nos sostiene en sus brazos. Apocalipsis 1:8. ¿Quién lo tiene? ¿Tú? Ok. Soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, el que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Amén. Lo leímos hace un poquito atrás, pero vemos de que ahí Dios mismo vuelve a mencionar la palabra, ¿cómo empieza? Yo soy. Se vuelve a presentar él mismo, se vuelve a identificar como yo soy el que siempre ha sido, el que no tiene principio, el que no tiene fin, el eterno. ¿Sale? Y por último, 1 Timoteo 1:17. Y ahí define completamente con respecto a lo que es Dios mismo y que nos incita. ¿Tú lo tienes? Ok, dale. ¿Pretenden ser maestros de la ley? No, 1 Timoteo 1:17. Sí. Ay, ya iba a tirar una pedrada. Ya iba a tirar una buena. Que Él reine en los siglos, al Dios inmortal, invisible y único, honor y gloria, por siempre y para siempre. Fíjense, qué tremendo. Dice Timoteo, por tanto, el Rey eterno. ¿Qué es nuestro Dios? Es el Rey eterno, inmortal. Para nosotros los mortales, ¿va? Invisible, el único Dios. Y nos invita y nos incita, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Wow, qué bonito es reconocer de que Dios es eterno. Amén. O sea, que no tiene principio ni fin. A ese Dios usted y yo nos postramos cada mañana, leemos su palabra nos trae ese alivio, pues ese regalo, ¿no? De poder nosotros tener esta parte de poder conocerla a través de la palabra, a través de su infinita misericordia. Otro de los atributos que podemos ver, que creo que muchos de ustedes conocen, ¿cuántos saben de que Dios es soberano? Dios es soberano, porque Dios gobierna el universo entero. Nada de lo que está fuera de la tierra, alguien dijo por ahí, si la luna se llegara a acercar un poquito más, o si el sol se acercara un poquito más, o sea, estamos hablando de leyes físicas, ¿no?
y todo, pues bueno, si el sol se acerca más, pues de por sí estamos tostados a veces, ¿no? Imagínense, se acerca más o se aleja más, pues nos congelamos y mire cómo nos fue esta semana, ¿no? O sea, que hasta los cachetes los sentíamos congelados. Entonces, imagínense cómo es que Dios gobierna sobre todo el universo, ¿no? No se le escapa nada, no se nos escapa disminuir la agujita del oxígeno para que después andemos sofocados, no. Sus planes y propósitos son perfectos, siempre se van a cumplir. Amén. Siempre se van a, aunque nosotros digamos, pues, ¿cuál es mi propósito en la tierra, no? Está como la oruga o la mariposa, ¿no? La oruga antes de ser mariposa, pues no sabe qué hacer, no sabe cuál es y todo, hasta que ve el propósito cuando hay ese cambio, ¿no? Cuando da se pone ahí. Sabemos que cuando venimos a Dios debemos descender a entender que sus planes son mejores que los de nosotros y sus propósitos eternos son mucho más mejores que los de nosotros. Por eso una persona, cuando yo la oiga a decir y todo, de que no, es que yo soy así y así me voy a quedar, no, es que Dios me está perfeccionando, porque Dios quiere alcanzar no a la imagen de abuelito, de abuelita, de tía o de tío o de X, porque es un carácter y atributo de Dios que seamos imagen y semejanza de ¿quién? Del eterno, del soberano Dios, y que nos ayuda a través de su Espíritu Santo a cumplir sus planes con nuestra familia, en la iglesia. Nunca sus planes, por más que nosotros seamos tardos o muchas cosas, sus planes serán frustrados por nadie. A José, el plan de Dios que tenía con José, el soñador, nadie los frustró, aunque su familia se metió en medio, aunque se metió una mujer que lo andaba ahí queriendo. Los planes de Dios se cumplieron para que el pueblo de Israel cumpliera, y hasta la fecha sigue cumpliendo su propósito, no murieran de hambre. ¿Se acuerdan, no? Lo que José hizo, llegó a ser el segundo en Egipto, y llega Jacob con sus hijos y todo, y ahí estaba José. ¿Quién lo llevó ahí, hermano? En medio de tan grande dolor que sufrió un joven. Entonces, los planes de Dios, porque Dios es soberano, Él sabe. Y a veces yo le comentaba, hablaba con mi esposa de eso, a veces lo que nosotros tenemos como perspectiva malo o horroroso, bueno, Dios, todas las cosas ayudan para bien, porque Dios es soberano. Él hace con, bueno, ni más ni menos, ¿no? Díganme si fue soberano con el plan que tuvo con Cristo. Humanamente fue algo malo, ¿no? Injusticia. Hubiera para que se hubieran salido todos los discípulos y todas las mujeres que acompañaban a Jesús con sus cartelones: injusticia, injusticia, libérenlo. Y fíjense la injusticia, ¿no? Sueltan a Barrabás y dejan a Jesús. Y ahí es para que más se hubiera, ahorita con todo lo de recursos humanos y la ONU, todos se hubieran unido para salvar y rescatar a Jesús. Y había un plan eterno, soberano de Dios con el Hijo, ¿no? Y mírenos, henos aquí, su plan eterno, propósito soberano, ¿no? Nada puede frustrar el propósito por nada ni por nadie, ni por el presidente que se fue, ni por el presidente o la presidencia que entró en México, o ni porque se levante el anticristo. El plan se va a cumplir. Y más aún cuando ya oigamos que el anticristo ya se está yendo a la profecía, es que son planes que Dios ya tiene y que están escritos en la Biblia, porque el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no pasará. Y lo que Él dijo se va a cumplir. ¿Cuándo? ¿En mi generación, en la tuya o en la de mis hijos? No sé. Pablo la esperaba desde aquel tiempo, ¿se acuerdan? Colosenses, los tesalonicenses, habla de que ya viene pronto, y Pablo saludó de lejos, esperando esa venida de nuestro Señor Jesucristo, pero él se mantuvo firme y fiel en la soberanía de Dios. Aún en su enfermedad de Pablo, ¿se acuerdan? Bástate en mi gracia. Pablo supo vivir bajo la soberanía de Dios, porque Dios gobierna completamente. Incluso su reinado supremo es siempre coherente con la totalidad de su carácter divino. O sea, Él no va a perjudicar una cosa porque Él es Dios soberano. Porque Job capítulo 42, versículo 2. ¿Quién me puede ayudar? Conforme a su soberanía. Job 42, 2. Que muchos conocemos la historia de Job, pero ese texto habla acerca de eso, del poder de Dios, pero también que Él es soberano. Acuérdense que es su gobierno. Job 42, 2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay
pensamiento que se esconda de ti. Justamente, gracias hermano, con esto nos deja ver de que sí, toda la persona que tú conozcas y que tú y yo conozcamos de que es que Dios conoce mi corazón, no hay pensamiento que se escape de Dios, porque Dios es soberano. Y a veces Dios nos muestra su grandeza al dejarnos decidir por nuestra propia cuenta sin consultarle, pero Dios sigue siendo soberano, ¿no? Su soberanía es que Él hace como Él quiere, a la hora que quiere y cuando quiere. ¿Por qué Jesús tuvo que venir hace 2000 años? Bueno, porque entró en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto. ¿Ustedes se imaginan haber esperado tanto tiempo y que a Jesús lo hubiera mandado hoy en nuestro tiempo? Si no fue en el tiempo correcto de Dios, porque Dios es soberano. Amén. Dios es soberano. Dios sacó al pueblo de Israel en su tiempo que José le había dicho y que los profetas sabían. Salmo 33:11. Salmo 33:11. Y alguien que me ayude también ahí en el libro de Daniel. Salmo 33:11. Pero Dios cumple sus propósitos, sus propios planes y realiza sus propósitos. Y realiza sus propósitos. Vemos la soberanía de Dios. Él cumple sus planes y realiza sus propósitos. Yo tengo el consejo de Jehová permanece, ¿cuándo? Para siempre. Y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y puedes decir, Señor, heme aquí. En tus pensamientos, en tus propósitos, estaba yo ahí por tu gracia. ¿Sí o no? Por su gracia estamos aquí, hermano, porque Él tenía planes. Porque he oído muchos decir, no, pues nadie, yo estaba en la miseria, estaba hundido en el pecado, en el alcohol, en la droga, y endrogado también de pagar dinero y todo, pero en los propósitos y sus planes de Dios estábamos tú y yo. ¿Sí o no? Dios es soberano. Él es el que hace como Él quiere. No lo hace con aquel que se cree, sino con aquel que de la miseria que Dios, que Dios no, que nosotros estamos por causa del pecado, la desobediencia, Dios nos saca de ahí. Y Daniel 4:35, por eso es que dice la última parte del Salmo, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Así que no, ¿cómo se le dice? No subestimes subestimes la palabra de Dios, que la palabra es vida y es verdad. Así que no subestimo, por eso voy a decir algo, por eso de una u otra manera aquí están nuestros hijos, yo no subestimo de que si venimos los domingos los hacemos venir y todo, no subestimo de que un día la palabra a nuestros hijos o al hermano que invitemos y que venga y que a veces batalle, no subestimemos el poder de la palabra, que Dios es soberano, aunque vengan a rastras, pero no subestimamos su palabra. O el esposo que dice, no voy a ir, no subestimemos o desperdiciemos la oportunidad de hacer invitación a alguien, porque así como tú y yo fuimos alcanzados por su palabra, Dios también los puede alcanzar, porque son sus planes y propósitos. Él no quiere que nadie se pierda. De otra manera, cuando dice, no los queremos traer, pues ahí déjalo que hagan lo que quiera. Pues ya tienen edad. ¿Cuántos años tienen? No, es una niña de 5 años y ya tiene edad para quedarse en casa sola. Entonces, no subestimemos el poder de la palabra y su soberanía, porque Dios, en esta promesa de que Dios no quiere, en este dicho de la palabra que dice, no quiere Dios que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahora, ya tienen su edad para decidir si viene o no viene, entonces persiste tú en la oración y en predicarle la palabra. Y que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y que Daniel 4:35. Amén. La nueva traducción viviente dice, todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? ¿Cuántas veces nosotros a veces le hemos dicho a Dios eso? Ya como discípulos del Señor. Señor, ¿por qué haces esto? Bueno, a ver. Ante ti nada podemos hacer los que vivimos en la tierra. Tú haces lo que quieres con los ejércitos del cielo y con los
Ve, ciertas versiones tienen, o sea, ¿quién le puede decir a Dios qué haces? ¿Verdad? O sea, ¿por qué esta enfermedad? ¿Por qué perdí todo? ¿Por qué este trabajo? ¿Por qué esta iglesia? ¿O por qué me tocó esto? Bueno, a veces muchos inteligentes dicen, ¿por qué esta esposa que me diste? ¿Quién la escogió? Antes de que llegamos a Cristo, lo que sea, ¿quién la escogió? Pues sí, va. O sea, cuando a veces, como le decimos a nuestros hijos, dejen que Dios les ayude a escoger la persona, o que Dios sea quien les ponga en el camino, porque si no después le podemos decir, ¿y quién podrá reclamarle a Dios? Nadie. Entonces hay muchas cosas en la cual en la soberanía de Dios podemos incluir muchas cosas, muchos detalles, muchas situaciones, pero todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, dice Daniel. Él hace según su voluntad, su soberanía, tanto en el cielo como en la tierra. Pero ahora yo pongo, ¿cuánto Dios es soberano en tu vida, en tu familia, en tu trabajo? ¿Cuánta voluntad nosotros rendimos nuestra voluntad a Él para que Él cumpla y haga su propósito en nosotros, en nuestro tiempo? No hay que detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Verdad? Entonces, tenemos que ver, Dios es justo. ¿Qué entendemos por justicia o por justo, hermano? ¿Quién me puede ayudar en esto? ¿Hay alguien aquí que sea justo, más justo que Dios? Dios puso jueces, ¿no? En el tiempo de allá, porque no había quien dirigiera, y bueno, había jueces, y vemos en la Biblia jueces como Débora, como uno de ellos fue Sansón. Entonces vemos de que el pueblo se dirigía así, pero Dios es justo, todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace concuerda con la pureza de su naturaleza divina, porque dijimos al principio que Dios es santo, Dios es eterno, Dios es soberano. Entonces, por ende, Dios es justo. Él es infinito en perfección moral, nunca hace el mal y Dios nunca recibe o se deja sobornar, como en la tierra, ¿no? O a veces como nosotros queremos sobornar a Dios, o queremos ser sobornados también de que, mira, pues hacemos esto. Dios es justo. No hace nada que no provenga de su bondad y su justicia. Dios es justicia, Dios es justo, pero también Dios es bondadoso. ¿Sí o no? A veces aplica su justicia con nosotros porque Él es justo, porque Él retribuye, porque también Él sabe, y la Biblia nos lo dice, así como tú siembras, eso cosecharás. Es una ley de la vida, ¿no? Como todo lo vemos. Entonces, en la justicia de Dios, en el Salmo 11, versículo 7, la palabra de Dios nos habla de esto. El salmista dice, porque Jehová es justo, y Él no dice que no le encanta, o no tanto, pero dice aquí la palabra, ama la justicia. ¿Qué ama Dios? La justicia. Y como hijos suyos debemos de amar la justicia, aunque a veces nos duela, ¿sí o no, hermanos? Nos duele a veces, aquí están mis hijos, disciplinarlos. Yo sé que ellos están aquí y lo digo porque a veces me duele, pero la justicia, lo recto es lo recto, ¿sí o no? Cuando a veces hablamos con ellos y le decimos, ¿sabes qué? Es que no te podemos dejar sin castigar, no te podemos sin hacer justicia, pero eso no significa que no haya amor, ¿sí o no? O usted como padre lo deja de amar, o ya le dice, ya, chiquillo, y le pone una buena y salte de la casa y vete y todo, y le cierra la puerta y no te quiero ver nunca más en mi vida. No, aplica uno justicia, pero siempre hay amor, porque yo creo que muchos de ustedes cuando ha aplicado cierta justicia, cuando ha utilizado, y esto va más para los bebés o los chiquitos y todo, aplica la vara, ¿no? O la chancla voladora, no sé cuál haya utilizado usted. Algunos la cuerda de la plancha, ay padre. Conmigo no llegaron a tanto, pero sí hubo muchas chanclas voladoras. Pero a lo que yo voy es de que su justicia, cuando te das vuelta como padre, o no, o a lo mejor seré yo, te duele en el corazón, ¿no? Bueno, Dios, al que ama, disciplina. Y la disciplina no trae gozo, ¿o sí, hermanos? No trae gozo, al contrario, trae aflicción. Pero es bueno que nos disciplinemos. Ahora, en asuntos terrenales, pues
a veces duele la varita. Nosotros sí, yo creo que mis hijos, no sé si se acuerdan, pero sí les tocó vara, ¿o no? Sí les tocó vara, yo me acuerdo, sí les tocó, pero bueno, ahora no son los desdichados en perfección, no, pero a lo que yo voy en la justicia de Dios, el salmista decía, porque Jehová es justo. ¿Jehová qué es? Justo. Debemos de entender como cristianos que Dios es justo, que si cometemos algo mal, Dios en su justicia aplica su misericordia, su amor, pero va a haber retribución. Pero si hacemos bien, no te he dicho que si bien haces, o sea, el Señor bendice, ¿sí o no? Usted también los demuestra con sus hijos, ¿no? Los bendice con, no sé, con una comida, lo que les guste, o lo que sea, simplemente porque han obedecido. Es una ley natural en la vida. Y dice, Dios es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Fíjese que no aparece, pero en la Biblia sí nos exhorta que sin santidad nadie verá al Señor. Y Él aplica justicia conforme a su santidad, su moralidad, y vaya, también lo vemos aquí el salmista. Ahí mismo en Salmos, ¿alguien me puede ayudar? Salmos 33, 4 al 5 y Salmos, me voy a quedar en Salmos con respecto a que Dios es justo. Salmo 33, 4 al 5. ¿Por qué se imaginan? Nada más es un contexto literario, ¿ok? Tocar 3 versículos diferentes de Salmos. Todos sabemos que quién escribió muchos de los Salmos, ¿no? Y Dios aplicó, fue justo con David. Hay otros Salmos también en cuanto a que Moisés... Espérame. Di 2, ¿no? Di 1, ok, perdón. Usted tiene el Salmo 33, 4 y 5. Ok, el otro es, perdón, para poderlo tener, Salmo 45, 17. Ok, hermano, ahora sí, gracias, disculpe. Dios es el digno de confianza. Dios ama lo que es justo y recto. Por todas partes se pueden ver sus grandes actos de bondad. Grandes actos por todas partes, pero él, fíjense, aquí se marca la justicia de Dios, lo vemos ahí, pero se marca su bondad también. En otra versión dice, porque recta es la palabra de Jehová. ¿Qué es recta? Su palabra. Por eso es que no vuelve vacía y por eso es que su palabra no pasará. Y dice, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, pero también aparece esta palabra de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y por eso todos nos sabemos el texto de que nuevas son sus ¿qué? Misericordias cada mañana, cada día Dios pudiendo traer un juicio para nosotros o para la tierra, un día más nos es regalado. Yo le digo a un hermano que hablo por lo regular casi todos los días con él, le digo, aquí estoy estrenando misericordia de Dios. Y no lo digo por jactancia ni nada, es porque Dios ha sido misericordioso esta mañana conmigo. Pudiendo haber ya dejado llamado a cuentas y quitar la vida y decir, ¿sabes qué? Ya vámonos. Dios todavía tiene algo que cumplir con mi vida y con la suya, con la de cada uno de nosotros, y le damos gracias a Dios por su misericordia, amén, que es nueva cada mañana, que a lo mejor todavía estés buscando tu propósito después de 15 o 20 años de cristiano, bueno, pues síguele pidiéndole a Dios, pero celebra, dale gracias de que su misericordia ha sido contigo, y a lo mejor el día que digas, ya descubrí lo que Dios me mandó a hacer y todo, y el Señor te pida cuentas, vente ya, y tú, no se crea, no, Dios es fiel y grande y rico en misericordia. Salmo 45, 17. Dice el salmista, haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Porque Dios es justo, haremos perpetuamente la memoria de tu nombre. Dios es santo, Dios es eterno, Dios es justo. Las partes de la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable, inescrutable, infinito en su ser, porque siempre Dios inmutable es el carácter de Dios que Él no cambia. No hay sombra de variación. Él permanece igual. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y por los siglos de los siglos. Y termina, amén. Así es. Entonces, en la inmutabilidad de Dios es otro carácter o atributo de Dios. Es consistente. No es que un día sí, ¿cómo se levanta? No es como usted y yo, que un día nos levantamos de buenas y el otro día no queremos ni levantarnos, ¿no?
5 minutos después. Cambia todo el asunto, ¿no? Dios es el mismo. O sea, su consistencia en que Él es justo, Él es eterno, Él es santo, Él es amor, Él es misericordia, se mantienen al full, al 100, todos los días de todos los días de nuestra existencia. Él no cambia. La perfección de su carácter no ha cambiado y nunca va a cambiar, ni significa que entre más pasa el tiempo, se eleva más o se disminuye. Como todos leemos, ¿no? O hemos visto en internet, que el sol cada año que pasa o cada centenario que pasa, el sol, corríjame si estoy bien, va disminuyendo o aumentando su ¿cómo se llama? Lo que radia, ¿no? Sí, o sea, que un día se va a extinguir ese astro. Entonces Dios no es así. Dios se mantiene siempre. Dios, si es fiel hoy, será fiel mañana, ¿sí o no? Y lo hemos visto en nuestra vida. Aunque el hombre sea infiel, dice el canto, Él permanece fiel. A pesar de que nosotros fallemos, Él permanece. Malaquías 3:6. Ahí vemos una declaración en un profeta menor. Malaquías capítulo 3, versículo 6. La primera parte. Hebreos 1:10. Si me dicen que voy rápido, hermanos, porfa, interrúmpenme o nada más levanten la mano. Y Hebreos 13:8. Malaquías 3:6, la primera parte, o si quieres leerlo todo, pero es la primera parte del versículo de la inmutabilidad de Dios que no cambia. Era bueno saber esto, hermanos, porque a veces muchos pensamos de que Dios se olvida de nosotros el siguiente día. O que estamos pasando un problema y ya pensamos que Dios se lo olvidó todo y no, Él no cambia, Él es consistente. Malaquías 3:6. Óiganme, israelitas de casa de oración. Ay. Ustedes no han sido destruidos, es porque yo soy el Dios Todopoderoso y mi amor no cambia. Santo. ¿Le quedó el saco, hermano? Porque yo, Jehová, no cambio. Él es inmutable. ¿Sale? Dice en la versión, ¿qué versión leo yo, hermano? ¿TLA? ¿TLA? Ok. La versión que yo tengo dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y bueno, ustedes saben la historia del pueblo de Israel y todo, de que un día, gloria a Dios al Señor, Jehová de los ejércitos, y al otro día hacían lo que ellos querían y lo andaban negando. Un día salieron gloriosos en victoria, sacaron pandero porque Dios abrió el mar en dos, y al otro día, en cierto día, estaban adorando un becerro de oro, ¿verdad? Hebreos 1:10 al 12. Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice así, lo leo. Y la otra es Hebreos 13:8. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y decimos amén, porque estamos envejeciendo. Y como un vestido lo envolverás y serán mudados. Y termina el escritor de Hebreos diciendo, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aquí le ponen años en sentido, pues, para que entendamos nosotros de que Él es eterno y de que Él no cambia. Y Hebreos 13:8, ¿cómo termina, hermanos? Diciendo Hebreos 13:8, hablando de la deidad de Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y por los siglos, amén. Entonces, ese es el Dios que vemos que es inmutable, no cambia. Entonces, es la parte. Dios es omnipotente. ¿Quién me puede decir y entiende la palabra omnipotente? Que me pueda ayudar. ¿Qué es omnipotente? Poderoso. ¿Qué más? Es cuando decimos esa frase, ¿hay algo imposible para Dios? Es cuando dicen, no, todo lo puede. Todo es posible para Dios. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguien más? ¿Qué es omnipotente? Todo poder, omni, todo potente, de potencia. Nada que Dios hace está fuera de su poderoso poder y habilidad. Dios creó los cielos y la tierra. Dios
Ahora, la parte de Dios creó los cielos y la tierra, ahora pregúntate, ¿y quién la sustenta? Dios. Que no pueda sustentar nuestra vida. Por eso Jesucristo puso el ejemplo. Mira las aves del cielo, mira los lirios del campo, del valle. ¿Quién los viste? Y nosotros a veces preocupándonos, ¿no? De no me va a alcanzar. Y sí, a veces no alcanza porque, bueno, o a veces somos malos administradores, o a veces Dios nos quiere probar nuestra fe. ¿Ve? Nada que Dios hace está fuera de su poderoso poder y habilidad, y por eso a veces cantamos o leemos o confesamos que Dios es omnipotente en nuestra vida, todo poder. Y Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de una persona miserable, ciega, desnuda, desdichada por el mundo. La familia lo decía, ¿qué va a cambiar? Y después, ¿quién hace todo posible? Dios, ¿verdad? Sé que nunca demos por hecho de que Él nunca va a cambiar. Le hemos hablado tantas veces, le ha venido a la iglesia tanto, siempre el poder es de Dios. Siempre, todo el poder. Él es completamente capaz de lograr cualquier cosa en conformidad a la pureza de su voluntad. Le repito esto. Él es capaz de lograr cualquier cosa en conformidad con la pureza de su voluntad. Y nunca se nos olvide en cuanto a la omnipotencia, su soberanía. Que Dios es soberano. Él lo hace. Él lo hace. José 4:24. Y voy a dar otro. Jeremías 32, versículo 17 y 27. Son dos versículos. José 4:24 lo leo en la versión normal, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios los domingos. ¿Cuándo debemos de temer a Dios? Todos los días, ¿no? Algunos vienen aquí en los domingos nomás porque piensan que ese día, como nuestra religión tradicional, ¿no? Y muchos en el cristianismo están cayendo en eso, lamentablemente, pero los días son malos, hermano. El tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que Dios nos halle siendo fieles, no tanto por estar metidos en una iglesia, porque sabemos, sino haciendo su voluntad, honrándolo y glorificándolo cada día. Entonces Josué lo escribe de esta manera, ¿no? Para que todos los pueblos, hay una gran demanda o comisión que tenemos por parte de Dios, es que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Entonces, por eso la justicia de Dios, su eternidad, su santidad, bueno, se deben de ver reflejadas en nosotros, en ser hijos de Dios, porque Él es nuestro Padre. Dice, para que temáis a Jehová, vuestro Dios, todos los días. El temor de Jehová, bueno, principio de la sabiduría, ahí está, en Proverbios, ¿no? O sea, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Bueno, es el temor a Jehová. Jeremías 32, ¿quién me puede ayudar? En el 17 y luego el 27, lo tengo recortados, pero sí. Dios de Israel, tú con tu extraordinario poder has creado el cielo y la tierra. No hay nada que tú no puedas. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda la carne, de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por eso es el orar por nuestros hijos y no dejar de orar. No dejar de insistirles con la palabra. ¿Sabes qué? Porque si es con nuestra propia prudencia, nuestro propio razonamiento, a lo mejor los podemos alejar, pero si es con la palabra de Dios, su palabra me dice que esa palabra no vuelve vacía, no volverá vacía. En su momento dará fruto. ¿Sabe por qué? Porque Pablo regó, Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Si debemos de seguir, y eso es el poder del evangelio, el poder de su palabra, bueno, es Cristo mismo. Dios es omnisciente.
¿Qué podemos entender por omnisciente, hermanos? Que a veces se nos escapa. Ya vimos que Dios es omnipotente en su carácter, en sus virtudes, en lo que es, pero Dios también es omnisciente. ¿Qué es la omnisciencia? ¿Alguien me puede ayudar? Que Él conoce todo. Si hay algo que nosotros pensamos, bueno, nosotros no somos ni espías, ni somos videntes, ni mucho menos. Ahora, pues podemos decir, cuando no te lo dicen, te lo dice Facebook, o TikTok, o Instagram. Pero no, Dios va más de TikTok, Instagram o Facebook. Dios es omnisciente, que es todo conocimiento. Así le puede poner fácil, o sea, omnisciente, que es todo conocimiento. Por siempre Dios posee un conocimiento perfecto de todos los aspectos y de todas las cosas. Si voy muy rápido, me dicen. Dios posee o de Él emana todo conocimiento, ¿no? Toda sabiduría, de Él emana todo esto, es perfecto en todos los aspectos, sobre todo el conocimiento perfecto, de todos los aspectos y de todas las cosas. Por eso la palabra dice, Dios no puede ser burlado. Y sí entiende eso, ¿no? O sea, yo me puedo burlar de mis hijos, engañarlos, o de mi esposa, pero Dios, no. ¿Sale? O sea, por eso acordémonos esa parte cuando Jesucristo tuvo un momento difícil, ¿no? De juzgar a una mujer que la habían hallado en un momento difícil. Jesús juzgó. Y en su omnisciencia, en todo conocimiento, bueno, no lo fácil, sino la sabiduría del Padre. Él dijo, bueno, si alguien está libre de pecado, y dice que desde el más pequeño, desde el más grande al más pequeño, todos fueron botando la piedra. Eso es sabiduría, eso es algo que Dios utiliza su conocimiento para entender. Ahora, Dios discernía los corazones de estas personas también. El discernimiento, el conocimiento, bueno, sabemos que es Dios. Nada escapa de su conocimiento infinito. Mi conocimiento que tú y yo podemos tener, puede ser terrenal, pero también está el conocimiento divino a través revelado de la Escritura y de su Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que cuando dice, les daré un consolador y Él les recordará todo. ¿De dónde viene? De que, porque yo estudié en tal lugar, o porque yo estuve al lado de Gamaliel, diría Pablo, ahorita nosotros porque estuvimos al lado de tal persona y aprendiendo y todo. Debemos saber que la honra y la gloria siempre es para Dios. Y el Espíritu Santo, que Él es el que nos recuerda cosas que hemos aprendido en tiempos pasados y ahora las podemos poner en práctica para honra y gloria de Dios, porque su conocimiento es infinito y el tuyo y el mío, finito. Entonces no lo sabemos. Salmo 139. Y son 6 versículos, déjenme lo leo, pero alguien que me ayude en Proverbios, el proverbista escribe en el 5:21. El Salmo 139 dice, oh Jehová, es un canto, a mí me encanta este canto, es un canto muy bonito, y dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Sí han escuchado este texto, no? Está hermoso, vemos la omnisciencia de Dios, que tú piensas que dices, es que tú no conoces mi dolor, le dices a una persona, lógico, pues no, como humanos no lo vamos a sentir, es como dice, yo no quisiera estar en tus zapatos, ¿verdad? Pero Dios sí lo conoce. Y por eso dice el salmista, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la conoces. Tú lo sabes todo, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. ¿Demasiado qué, hermano? Maravilloso. Alto es. No lo puedo comprender. Llevas este texto para verdaderamente saber que Dios es omnisciente. Y que verdaderamente cuando digamos, no digamos esas palabras a la ligera de que Dios conoce mi corazón. Ahí te lo está diciendo. Has entendido, has visto, has conocido mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos entendiste mi pensamiento.
No es como nosotros, ¿no? Que desde lejos olemos quién llegó, ¿no? Porque conocemos su olor. Y eso es fácil distinguirlo, pero el conocimiento o el pensamiento, imagínense, que Dios, que llegamos aquí, entramos a la puerta y sepamos lo que, ahorita mi hermano ya sé lo que va a hacer allá afuera, imagínate. O sea, imagínense, ¿no? Tener esa capacidad. Bueno, Dios es omnisciente. Proverbios 5:21. Ajá. Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre y examina cada senda que toma. Wow. Eso no es para tener temor al Señor, para decir, ay Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? Wow, hermano. Dice, Dios mira con mucha atención la conducta de todos nosotros. Dios mira. Voy un poquito más rápido para terminar. Voy a dar otros 2 más, 3 más. Dios es omnipresente y eso todos lo sabemos, ¿no? Esta parte de que ven, porque aquí está la presencia de Dios, pero también está en otra iglesia. Aquí sí está la presencia de Dios. O sea, este tipo de gente que dice, es que aquí solamente para traer más adeptos, ¿no? Dicen eso porque hay mucha bulla, porque hay una bonita alabanza y todo, pero no, aquí como Dios es omnipresente aquí, también está, si el día que salgamos, que vamos a ir a Houston, si vamos para allá, Dios está allá, pero Dios está aquí, ¿sí o no? Dios es omnipresente. O si vamos a otro lugar, otra iglesia, ¿saben por qué? Porque la iglesia, este lugar nos acoge, nos protege del frío, pero la presencia va con nosotros de Dios. Alguien dijo por ahí, somos Biblias abiertas y andantes, parlantes, ¿no? Cristianos parlantes y somos libros abiertos al mundo porque la presencia de Dios decimos que va con nosotros. Dios es omnipresente, ¿qué significa? Que está en todo lugar. En todo lugar. En todo lugar. ¿Sale? Dios está siempre presente en todo lugar. Esto es cierto aun si nosotros no lo admitimos y reconocemos. Dios está en todo lugar, en todo sitio. Otro cantito con Salmo 139, 7 al 10, después del Salmo 139 del 1 al 4. Es un corito que me gusta, bueno, no es un canto, un corito. Y dice Salmo 139 al 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y asirá tu diestra. Dios está en todo lugar. Amén, hermanos. El hombre creyendo, hay un escritor, alguien que escribió ahí, que cuando subió al cielo, creo que era alguien no creyente, y cuando sube primera vez allá al segundo cielo, que viene siendo pasando la atmósfera, se dio cuenta de que Dios aún así, y le dijeron, ¿verdad?, acerca de si verdaderamente Dios existía, y alguien le escribió, bueno, quítate el casco, pronto lo conocerás, allá afuera, allá arriba, ¿no? Verdaderamente, y dice uno, fíjense, qué curioso, ¿no? 2 más, Dios es fiel. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Amén. Dios es firme en carácter, no como nosotros. Únicamente Él es fiel a su palabra, lo que ha prometido, lo que está escrito, cumpliendo cada promesa. Voy a repetir esto, Dios es firme en carácter, ¿sale? No es como nosotros que prometemos algo y a veces ya fallamos. Dios es fiel en carácter. Únicamente Él es fiel a su palabra. Cumpliendo esto, cada promesa, cada palabra profética o profecía, lo que Jesús profetizó, se va a cumplir al pie de la letra, hermanos. ¿Lo creemos? Dios es fiel, Dios fiel a sus promesas. Lo que Él ha prometido. A sus profecías y a lo que Él ha proclamado del Evangelio. En su fidelidad de Dios, si quieres escribir esto, en su fidelidad de Dios, Él tiene un tierno cuidado
y es constante. ¿Sí me explico? En su fidelidad, esto quiero que lo tome, Él cuida a su iglesia, ¿sale? Él cuida a su amada, pero personalmente yo soy iglesia, yo soy parte de la novia de Cristo. En su fidelidad, Él, hermanos, en su fidelidad de Dios, Él es tierno y cuidadoso y es constante conmigo. Él permanece fiel. ¿Lo creemos? El asunto es con nosotros, de nuestra lealtad y fidelidad a Dios. Él nunca. Por eso es que Jesucristo dijo, lo que tú me has dado, Señor, y me lo has dado en mi mano, no he perdido. Y dice, Él permanece fiel, nunca nos dejará. Él nunca abandonará y repudiará uno de los suyos. Nunca nos abandonará, porque Él es fiel. Él es fiel. Porque 2 Timoteo 2:13, fíjense cómo dice Timoteo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Ahí mismo Timoteo lo dice, capítulo 2:13. Si fuésemos infieles tú y yo, Él permanece fiel. Si ve al Dios que nosotros servimos, si ve a conocer a ese Dios que nosotros adoramos. 2 Timoteo 2:13. 2 Timoteo 2:13. Y Isaías 25:1 dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque Él es fiel. Amén, hermanos. Tengo muchos más porque es indagar mucho, pero le voy a dar estos últimos dos rápidamente. Porque fue la parte que puedo decirlo, nos atrajo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Su amor. Dios es amor. ¿Se han escuchado esa parte? Y sé que muchos también han dicho, bueno, su misericordia también la tenemos, pero Dios ama. El amor es la esencia de Dios. Sí sabíamos, ¿no? Es su esencia, de su ser. El amor es su naturaleza, el desear el mayor bien para su creación, siempre. Demuestra su misericordia con palabras, pero también con hechos. Por eso es Juan 3:16, el texto más conocido de todos, ¿no? Él no solamente amaba a Israel le prometió un Mesías, ¿no? Y vaya que lo prometió, pero demostró su amor dando a su único hijo por amor a nosotros. Sí, Dios es justo. Pareciera ser injusticia lo que Dios hizo con Jesús, pareciera, pero Dios fue justo. Él demuestra su misericordia, su amor con palabras y hechos. Su amor colmó en la provisión de salvación para ti y para mí, o sea, de toda la humanidad. Ustedes se saben Juan 3:16. Pero en Jeremías capítulo 31, versículo 3. Y primera de Juan 3:1 y 4:8 al 9. Ese lo puede leer en su casa. Pero leo Jeremías y termino con esto. El próximo leo unas más y luego continuamos con lo que sigue. Jeremías 31:3, primera de Juan 3:1 y primera de Juan 4:8 al 9. Y termino con Jeremías 31:3. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios en su amor derrama, vacía completamente su misericordia. Y como dijimos al principio, que su misericordia es nueva cada mañana, y ahí vemos el hecho o el cumplimiento de una promesa de que Dios, o la virtud, o el carácter, o la esencia de Dios, que Dios cada mañana derrama de su amor para nosotros. Amén. O sea que no somos hijos no amados, somos hijos amados por Jesucristo.
por lo que Jesucristo hizo. Cierre sus ojos y vamos a orar. Sé que había una tareita por ahí, al terminar esta clase de la tarea que dejé, de que cada quien dijera algo, cómo Dios ha obrado con usted en su bondad. Eso fue la clase pasada, cómo Dios ha obrado con usted en justicia, en verdad, en misericordia. Y es un tiempecito que vamos a dar para que alguien diga, el Señor he visto la bondad de Dios. Y cantamos ese canto, ¿no? En mi vida ha sido bueno. Yo cantaré de la bondad de Dios. Y eso es para todos los días, ¿no? Cantaremos de su bondad. Padre, gracias te damos, Señor, por cada uno de mis hermanos que estamos aquí, Señor. Gracias por Padre, por humillarnos a nuestra vida y poder decir, Señor, henos aquí, Padre, humillando nuestro corazón, ya que a pesar de que muchos de nosotros hayamos ya oído este tipo de mensajes, Señor, estamos con un corazón dispuesto a recibir tu palabra, Señor. Padre, cada día, cada momento, este servidor tuyo quiere menguar para que tú crezcas, para que toda deficiencia, Señor, y gracias por tu amor y tu gracia y misericordia, que nos das el privilegio, Señor, de poder compartir esta palabra, de poder honrarte, Señor, de poder bendecirte, cada privilegio que tú nos das al servicio de tu iglesia, de tu amada, Señor, para honrar tu nombre. Eso nos llena, Señor, de conocimiento tuyo, de sabiduría tuya y de conocerte más, Señor. De conocerte más. Es lo que anhelamos, conocerte más y más. Solo queremos conocerte más, Señor, y ser más a la imagen y semejanza tuya, Señor. Perdónanos si a lo mejor hemos sido negligentes en muchas áreas de nuestra vida. Pero cuando veo tu palabra, veo tus atributos, veo tu carácter, Señor, me incita, me motiva, me llena, Señor, de gozo, de alegría, que puedo conocerte más. Aún quieres y deseas y anhelas que te conozcamos más. Que no nos quedemos ahí nada más con lo que ya hemos aprendido, sino que deseemos y anhelemos como niños, Señor, que anhelan la leche, Señor Padre, para honra y gloria de tu nombre, para poder ser luz, para poder ser guía, para poder ayudar a otros a conocerte, Señor. Te pido que lleves a mis hermanos con bien, bendigas la ofrenda de esta noche, Señor. Bendice al dador alegre, bendice a aquel que aparta, Señor. Bendice a aquel, Señor, que te honra, no solamente con sus bienes, sino con su tiempo, al poder estar aquí, Señor, al poderte servir en cualquier área de nuestra vida, para honra y gloria de su nombre. Tú bendices al dador, pero al corazón dispuesto y alegre, Señor, también. En tu nombre, Jesús, llévanos con bien. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pasen muy buenas noches. Nos vemos el domingo.